Tocorón. El Tren de Aragua siembra terror en las calles de Bogotá. Alcaldesa colombiana exige a Nicolás Maduro aislar a los líderes de esta megabanda criminal. Los detalles en la emisión de Noticias en Vivo por Impacto Venezuela de este miércoles 7 de septiembre del 2022. Soy Mildred Manrique. Suscríbanse a nuestro canal, activen las notificaciones, compartan y comenten. De inmediato comenzamos con las informaciones más relevantes del día. En titulares internacionales, millonario robo desató persecución policial en Bogotá. Así lo reseña el medio local RCR Radio. Un robo millonario se registró en las calles de Bogotá cuando delincuentes vestidos como policías de tránsito detuvieron una camioneta de alta gama en la que transportaban 380 millones de pesos, es decir, unos $85.000 aproximadamente. Los criminales robaron el vehículo marca Toyota, lo que originó la persecución de la policía. Las víctimas, quienes son comerciantes, informaron a las autoridades que las bolsas que contenían el dinero tenían GPS. Sin embargo, los delincuentes lograron sacarlos y hasta el momento no se sabe nada de su paradero. Según el medio ABC, hallan 266 inmigrantes hacinados en los dobles fondos de 3 camiones en el norte de México. En horas de la madrugada de este miércoles, agentes del Instituto Nacional de Migración en México localizaron 266 migrantes que se encontraban escondidos en la parte trasera de 3 camiones en el municipio de Galeana, en el estado Nuevo León. En el grupo que intentaba llegar a Estados Unidos se encontraban personas de países como Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Honduras, Ecuador y República Dominicana, de los cuales 62 viajaban en núcleo familiar, pero además habían 19 menores de edad solos. En Corea del Sur, 7 personas mueren en estacionamiento inundado, según el diario digital El Mostrador. El equipo de rescate de Corea del Sur informó este miércoles que al menos 7 personas murieron ahogadas luego de permanecer atrapadas en un estacionamiento subterráneo que quedó inundado por el paso del tifón Innanor. El hecho ocurrió en horas de la noche de este martes en la ciudad surcoreana de Pohang. Los rescatistas siguen el proceso de drenaje en un intento de localizar nuevas posibles víctimas. Hasta el momento, esta catástrofe natural ha dejado 10 muertos y 2 personas desaparecidas. Incendio en un karaoke de Vietnam deja al menos 23 muertos, según el diario La Razón. Un incendio al sur de Vietnam dejó como resultado 23 fallecidos y 11 heridos. Autoridades indicaron que varias personas intentando huir de las llamas que abarcaron el segundo y el tercer piso del edificio se arrojaron por las ventanas, ocasionándose graves fracturas. El primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh ordenó este miércoles inspeccionar los locales que estén en riesgo mientras se determinan las causas de este incendio, el cual se registra como uno de los más mortíferos en los últimos años. Está reñido. Nueva encuesta de empate técnico entre Lula y Bolsonaro, según información destacada por el medio América TV. De cara a las elecciones de este próximo 2 de octubre en Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva muestra ventaja sobre su opositor Jair Bolsonaro. En una encuesta realizada entre el 31 de agosto y el 5 de septiembre, donde participaron más de 2.000 personas, los resultados arrojaron un 40.2% de votos favorables para Lula, mientras que un 34% fue a favor de Bolsonaro, con un margen de error de 2.2 puntos porcentuales, que según analistas se traduce a un empate técnico y auguran que de seguir así será necesaria una segunda vuelta en las presidenciales. En nacionales, nuestro portal impactovenezuela.com titula: ¿Los matará de hambre como a los maestros? Maduro propone traer a Venezuela a los mejores científicos a dar clases. Nicolás Maduro nuevamente acapara la atención al proponer que los mejores científicos y profesionales de talla internacional vengan a Venezuela a dar clases. Esto lo dijo en un acto donde se presentó un balance del método 1x10 en las Bricomiles, donde además aprovechó para fomentar a los estudiantes a salir y prepararse profesionalmente en el extranjero, facilitándoles incluso los recursos. Todo esto se da justo en el irónico marco de las protestas del sector educativo, cuyos docentes exigen mejoras en sus sueldos y condiciones de trabajo.
Según el medio Morfema Press, a exdiputada de Podemos le descubrieron más de 140 cuentas bancarias donde recibía pagos del chavismo. 145 cuentas bancarias a nombre de la exdiputada por Podemos Carolina Vescanza fueron descubiertas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de España, en las que al parecer recibía grandes sumas de dinero para el financiamiento del partido por parte del gobierno chavista de Nicolás Maduro. Estas apreciaciones se dieron en torno a las investigaciones por blanqueo de capital a la que está sometida Vescanza, donde además, mediante un documento fue evidenciado una transferencia de más de $140,000 con firma del presidente Nicolás Maduro. Desde la plataforma de la Asociación Civil Espacio Público nos comparten el siguiente reporte. El mes de agosto registró un aumento significativo de intimidación hacia los periodistas. La Asociación Civil Sin Fines de Lucro Espacio Público comunicó un incremento de 85% en los casos de persecución a comunicadores sociales en Venezuela. En el mes de agosto se registraron 19 casos y 27 violaciones del derecho a la libertad de expresión, donde los reporteros fueron las principales víctimas, siendo censurados e intimidados, tanto por los cuerpos policiales como por funcionarios políticos. A esta lista se le suman periodistas de medios como La Patilla, Punto de Corte, El Vistazo, y recordemos el más reciente caso en contra de la periodista Carla Angola, quien incluso tiene orden de aprehensión. Seguimos con noticias del portal Correo del Orinoco. FAN desactivó 4 artefactos explosivos en el municipio Páez del estado Apure. Otro golpe a grupos irregulares en la frontera se dio este miércoles, según el comandante estratégico operacional Domingo Hernández Lares, en el que las Fuerzas Armadas desactivaron 4 artefactos explosivos improvisados. El jefe del CEOFAN indicó que el operativo se llevó a cabo en el sector La Capilla, municipio Páez, en el estado Apure, como parte de acciones en contra de grupos terroristas denominados Tancol, quienes buscan desestabilizar la seguridad de la frontera. Finalizamos esta ronda de titulares informativos del día de hoy con El Nacional. Reportan incendio en fábrica de velas en zona industrial de Maracay. Un incendio de gran magnitud se registró este miércoles al interior de los galpones de una fábrica de velas en la zona industrial El Piñonal, en Maracay, estado Aragua. El general y viceministro para la Gestión de Riesgos y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda, notificó la presencia de bomberos en la zona para intentar sofocar las llamas, que debido a su gran escala se expandieron a otras compañías. Por ahora, las autoridades pertinentes realizan las investigaciones para determinar las causas de este accidente. En Panorama Nacional ya estamos listos para llevarles la mejor información de lo que ocurre en el país de la mano de nuestro equipo de corresponsales. La alcaldesa Claudia López exigió a la Cancillería y a los embajadores de Colombia y Venezuela aislar a alias Niño Guerrero y alias Giovanni, líderes del Tren de Aragua que están presos en la cárcel de Tocorón, lugar desde donde estarían coordinando las acciones criminales acontecidas en Bogotá. Génesis Pérez nos amplía esta información. Mediante un consejo de seguridad, la alcaldesa de la ciudad capital colombiana, Claudia López, aseguró que un conjunto de bandas criminales en las que predomina el Tren de Aragua están estrechamente vinculadas a los asesinatos que han dejado por lo menos 23 víctimas que han sido descuartizadas y embolsadas en algunas localidades de Bogotá. Tercero, como una de esas 3 organizaciones es el Tren de Aragua, que está en Venezuela, pedimos a nuestro embajador en Venezuela, Armando Benedetti, y al embajador de Venezuela en Colombia, que se aísle efectivamente de la cárcel de Tocorón a 2 de los responsables, alias Niño Guerrero y alias Giovanni, porque están cometiendo crímenes en Bogotá desde allá, desde la cárcel de Tocorón. La internacionalización de este grupo delictivo ha sido inminente, azotando no solamente a Colombia, sino también en diferentes partes de otros países de Latinoamérica, como por ejemplo Chile, lo que ha evidenciado el libertinaje con el que operan y su gran número de integrantes. Un Renault Symbol gris abandonó esos cuerpos
en el barrio La Esperanza en Suba, en el barrio Bochica en Engativá. Ese vehículo fue identificado rápidamente y ya está en posesión de las autoridades. 9 organizaciones criminales de narcotráfico atormentan Bogotá. De esas 9, 3 están en disputa criminal. Es la que está causando la mayoría de los casos embolsados, que son personas asesinadas, abandonadas en vía pública. Me dices que el gobierno de Nicolás Maduro no puede hacer nada al respecto, pero el Tren de Aragua viene de Venezuela. Entonces, ¿realmente es que no puede o no quiere porque no le conviene? El Tren de Aragua opera en Venezuela porque el gobierno quiere, o porque el régimen o la dictadura de Nicolás Maduro quiere, así lo permite. ¿Por qué? Porque eso es parte del socialismo del siglo XXI. No puede porque sencillamente Nicolás Maduro no tiene cómo resolver ese tema en Colombia. Hasta aquí nuestra nota informativa. Yo soy Génesis Pérez y los invito a que sigan en sintonía de nuestro noticiero Impacto Venezuela. Varias muertes y detenciones de presuntos integrantes de esta organización delictiva se han registrado durante todo el año, con mayor fuerza a partir de finales del mes de marzo, cuando hicieron su aparición pública en algunos videos que se viralizaron en redes sociales y donde amenazaban y extorsionaban a comerciantes en el estado Guárico. Sin embargo, especialistas en criminalística aseguran que en cuanto al número de integrantes, esta banda todavía supera la centena de hombres. La operación Trueno 3, desplegada en varios municipios del estado Guárico, tuvo como resultado en su primera fase 13 integrantes del Tren del Llano abatidos en enfrentamientos, mientras que otros 4 habrían sido capturados. Como el resto de las más de 50 megabandas reportadas en el territorio nacional, el Tren del Llano es una estructura criminal de delincuencia organizada, férrea y verticalmente conformada, con un alto poder de fuego y vasto control de grandes territorios, así como conformada en su totalidad por un poco más de 150 individuos de alta peligrosidad. Los operativos especiales han debilitado a esta banda que, según indica el especialista, sigue con presencia en entidades del sur, centro y oriente del país. Esta estructura criminal maneja territorios que van desde el norte del estado Guárico, límite con el estado Miranda, incluyendo sectores del estado Sucre y el estado Apure, con lo cual se puede inferir que dicha organización criminal recibe apoyo, financiamiento y equipamiento de estructuras de terrorismo internacional, narcotráfico y otras bandas delictivas. Alias El Picure, alias Maloni y alias Carlitos Pirela son algunos líderes del Tren del Llano que han caído abatidos a manos de organismos de seguridad del Estado, banda que según especialistas hoy no muestra un liderazgo claro. Sandino Ignacio Yaguare, Somos Impacto Venezuela. Sí, funcionarios de la Guardia Nacional capturaron a un falso odontólogo que operaba en el sector Táriba, municipio Cárdenas del estado Táchira. El sujeto de 33 años de edad, nacionalidad venezolana, de apellidos Quintero Rojas, fue sorprendido en su lugar de trabajo, un consultorio clandestino ubicado en un centro comercial de la población de Táriba. Tras varias denuncias que había recibido el cuerpo de la Fuerza Armada Nacional, se realizó este procedimiento. En el lugar fueron incautados algunos implementos quirúrgicos y un módulo de odontología. Hasta el momento, acá en el estado Táchira se han capturado 7 sujetos por usurpación de profesionales de la medicina. Efectivamente, según quienes transitan por las carreteras nacionales del oriente del país, especialmente las troncales 9 y 16, señalan que los camiones que transportan chatarra tienen que bajar la velocidad en las zonas donde la carretera está en mal estado, y este momento es aprovechado por algunas personas para subirse en estos camiones y empezar a lanzar los objetos a la vía pública. Esto podría generar accidentes en quienes transitan por estos lugares y por esta razón solicitan mayor presencia de los cuerpos de seguridad en las carreteras nacionales y también mayores controles para las personas que trasladan chatarra desde la zona sur o desde la zona oeste del estado de Anzoátegui, y así evitar cualquier tipo de accidente que pueda ocurrir en las carreteras nacionales. Sí, establecemos el contacto desde el litoral central venezolano para informarles que desde el gobierno regional se han prometido 900 intervenciones quirúrgicas al mes, luego de la inauguración de 5 nuevos quirófanos en el principal
hospital de la región. Se trata del Hospital José María Vargas de La Guaira, perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que ahora suma con estos 5 quirófanos 7 para prestar atención a la colectividad. Es importante destacar que en estos espacios se hizo una inversión de por lo menos 52 millones de bolívares, de acuerdo a la información que ofreció el gobernador José Alejandro Terán, quien aseguraba que hay por lo menos 14 nuevas especialidades. Esta es la información que podemos ofrecer desde Vargas. Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. ¿Qué tal, amigos? Las cámaras de Impacto Venezuela visitaron varias zonas: El Valle, Santa Mónica, Chaguaramos, Bellomonte, Sabana Grande y otras. Y la situación realmente es crítica. Por un lado, se quejan los conductores porque sufren los vehículos, los buñones, amortiguadores, etc. Por otro lado, muchos residentes, inclusive pues la gente de la tercera edad, quejándose sobre el peligro que significa caminar sobre vías que están realmente llenas de aguas cloacales, lo cual representa un peligro. Pero en definitiva todos coinciden en señalar que se trata de trabajos que realizan las autoridades, pero son trabajos inadecuados y en consecuencia en cuestión de semanas o meses se presenta la misma agonía que significa transitar con vías llenas de agua y también llenas de huecos. Venezuela ha sido señalada como albergue de varios grupos criminales y se ha convertido presuntamente en uno de los corredores de droga más importantes para los narcotraficantes. Es por ello que carteles mexicanos como el Jalisco Nueva Generación habría extendido sus tentáculos hasta nuestro país. Pero ¿cómo llega este cartel a territorio venezolano y cómo opera? Los detalles con Jorge Roa y Víctor Hernández, expertos en seguridad y política pública en México. Estas 4 letras son el símbolo del cártel que siembra terror en más de 20 países del mundo, incluyendo a Venezuela, país gobernado por el polémico Nicolás Maduro. Aprovecho públicamente para hacerle un llamado al gobierno de México a que abandone esta política de agresión contra el pueblo de Venezuela. Gracias a las investigaciones realizadas por la agencia antidrogas DEA, ya se han confirmado rutas de narcotráfico a cargo del Mencho en el país petrolero, especialmente en el estado de Zulia. Además, se habla de una posible alianza con otros grupos criminales ocultos en este territorio. El licenciado en Políticas Públicas Jorge Roa, joven investigador mexicano del proyecto de análisis de decisiones en contextos inciertos y experto en seguridad y violencia, analiza los objetivos del Mencho en Venezuela y cómo puede ser su relación con otros grupos criminales. Definitivamente, el consolidarse el cártel Jalisco Nueva Generación en otros países es sumamente atractivo. Y no solamente para este grupo criminal, sino para cualquier otro. Es decir, conforme tú tengas más territorios, más control tienes, más flujo de efectivo y muchísimo más poder. Desgraciadamente, muchas veces los pactos, y lo hemos visto en México, tienden a romperse. ¿Por qué? Porque al final es mucho poder y mucho dinero el que está en juego y no muchas veces se ponen de acuerdo, por lo que al final se puede detonar la violencia. Que si bien la violencia no ha aumentado con respecto a los sexenios pasados, es decir, porque en los sexenios pasados tenemos un aumento abrupto de la violencia, si bien ha aumentado, tampoco ha disminuido. Lo que sí se ha visto es que ha habido más grupos criminales y esa inercia ya es más difícil de parar. ¿Por qué? Pues porque ya hay más intereses en juego, es más fácil el acceso a armas y por ende crear tu propio grupo criminal y subir un video y decir, aquí estamos. ¡Puro Jalisco! Esto opina el exsoldado mexicano y experto en seguridad Víctor Hernández. Por supuesto que hay interés por parte de otros grupos criminales para empezar a comerciar con ellos, porque al final son estas guerrillas las que controlan el comercio de cocaína en la zona y al menos en un principio van a tener que compartir y que jugar parejo, porque si no, por supuesto que las guerrillas tienen muchísimo más poder de fuego y mucho más conocimiento del terreno que cualquier advenedizo del cártel Jalisco.
Así que con el chavismo dirigiendo los hilos de este país que sufre una crisis económica y de seguridad, ¿qué tan fácil le queda al Mencho expandirse por este territorio? A los cárteles criminales les encanta un gobierno corrupto, porque es un gobierno con el que puedes negociar, al que le puedes dar su tajada. Su principal método de reclutamiento ha sido la pobreza y la desigualdad, y se acercan con comunidades vulnerables y les ofrecen: oye, ¿qué prefieres? ¿Vivir toda tu vida en la miseria o vivir 4 o 5 años como un rey? A Venezuela se respeta. Bienvenidos a Colombia en Vivo. Aquí les presentamos los hechos más relevantes que sacuden al país cafetero de la mano de nuestro equipo de aliados en Bogotá. Adelante. ¿Qué tal? Bienvenidos a Colombia en Vivo. Inicio contándoles que el partido de la U oficializó su respaldo al gobierno de Gustavo Petro. El anuncio se realizó luego de una reunión entre senadores y representantes el pasado miércoles. El colombiano Rigoberto Urán ganó la etapa 17 de la Vuelta a España y dio un gran salto para la clasificación general. Esta fue la información en Colombia en Vivo. Soy Liz Castellón. Hasta pronto. En video viral, preocupación en las escuelas en Venezuela. Profesora denuncia que en los libros educativos que proporciona el chavismo se les incita a los niños y niñas a tener conocimientos y conductas sexuales inadecuadas para su edad, haciendo referencia en que pueden sentir atracción erótica o gustarles el mismo sexo. En defensa del derecho a la familia, ¿verdad?, en su estructura constitucional, es que, por ejemplo, no estamos de acuerdo con cosas como estas que se han introducido en nuestro sistema educativo, donde se dice aquí que entre las nuevas sensaciones la adolescencia trae una muy especial, la atracción erótica hacia otra persona. Esta puede ser hacia alguien de otro sexo o de tu mismo sexo. Un niño de 11 a 13 años... Para precisar, ¿qué libro estamos mostrando? Para que esto se llama Patria y Ciudadanía de primer año, ¿verdad? Y luego tenemos cosas como esta, que es la educación sexual integral, donde desde maternal se le está hablando a los niños de los roles de género, donde ya en preescolar tenemos el rincón de la identidad, donde colocan atuendos masculinos y femeninos para que los niños se prueben a ver cómo se sienten más cómodos. Sí, ¿esto está ocurriendo hoy en las escuelas venezolanas? Eso está ocurriendo hoy en las escuelas venezolanas, en los lugares donde los docentes han cedido a esto, pero la buena noticia es que hay muchos docentes que no están de acuerdo porque saben que esto es... Y en nuestro segmento Habla en las redes vamos a leer los comentarios que nos deja nuestra audiencia relacionados a la pregunta del día del noticiero matutino de Impacto Venezuela, que dice: ¿crees que la normalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela pongan fin a las mafias del contrabando? Desde nuestra cuenta de Instagram, @ImpactoVEJC Rendón dice: la mafia del contrabando siempre ha existido y no acabará nunca en esa frontera tan movida. Pedro Manuel Sánchez Tru: sí incrementará, solo que ahora serán concertadas y acordadas. Habrá que preguntarle al guerrillero Petro, el cual quiere legalizar las drogas. En nuestro canal de YouTube, Nayade Colina dice también: Colombia es un país donde todo el mundo sabe que hay mafias de todo tipo. Ahora bien, ¿y usted cree que en Venezuela no las hay también? Se junta el hambre con las ganas de comer y las dos se abrazan, señores. Victoria Roblox: el contrabando no se va a terminar, al contrario, se va a triplicar. Y bueno, con el tema de la migración de Venezuela y los países pobres, ya nos dimos cuenta de que en el mundo hay ayuda para las guerras creadas por las grandes potencias, pero no hay para combatir la pobreza y el hambre a nivel mundial. Por último, Henry Fajardo responde: las mafias en la frontera, mientras estén estos gobernantes que en estos momentos están de turno, cada día será peor. Tú y el mundo saben que son mafiosos. Muchísimas gracias a todos repito, el cierre. Muchísimas gracias a todos por participar. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones. El internet más lento del mundo
Hoy Fernando Pinilla en su caricatura hace referencia a este pésimo servicio en Venezuela que según la Revolución es el mejor. Sin embargo, todos los días los venezolanos nos quejamos de la lentitud del internet así tipo tortuga, sin contar el excesivo costo de los paquetes de este servicio. Amigos, llegamos al final de Noticias en Vivo. Recuerden que para más información pueden visitar nuestra página web www.impactovenezuela.com o nuestras redes sociales @ImpactoVE. Soy Mildred Manrique, no olviden compartir nuestro contenido. Nos vemos mañana.